Clínico, vamos a comenzar. Bueno, en el caso clínico tenemos a un femenino de 62 años de edad que acude a la consulta por presentar rigidez en dedos y muñecas, la cual va a empeorar en las mañanas con una duración de aproximadamente una hora. En la ficha de identidad, bueno, tenemos que es un femenino de 62 años, es de aquí de Torreón, Coahuila, católica, casada, eh, de escolaridad hasta licenciatura y actualmente es ama de casa. En los antecedentes de importancia, bueno, tenemos que en antecedentes personales no patológicos habita en casa propia con un perro y el tabaquismo es positivo con un índice de 22. En antecedentes familiares es madre con artritis reumatoide. Y en antecedentes patológicos personales tenemos que padece de diabetes mellitus tipo 2 y de hipertensión arterial. Y en el tratamiento actual, bueno, es por metformina, ácido acetilsalicílico, enalapril, Novomix 30 y Novorit, Flexpen, perdón. En antecedentes quirúrgicos y alergias, ambos son negados. En el horizonte clínico, bueno, tenemos que desde hace 2 meses, bueno, desde hace 2 meses y medio presenta con astenia, anorexia y pérdida de peso. Y desde hace 7 semanas presenta rigidez en manos que empeora por las mañanas con una duración de aproximadamente una hora. En somatometría tenemos que presenta obesidad y por el momento, al momento de la exploración es normotensa. Permíteme también. eh, lo- una disculpa. Ya disculpen. Bueno, no se encuentra ninguna alteración en el resto de la exploración física, a excepción de extremidades, en la que se encuentra inflamación sobre las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales en ambas manos. Y bueno, se le aplicó el signo de Morton y el cual salió positivo. Bueno, el cual es ejerciendo presión suave sobre los bordes de la mano o también sobre los pies, pero en este caso fue de las manos, provocando una compresión en las articulaciones metacarpofalángicas, en la cual, una contra la otra, en la cual va a producir un dolor en presencia de inflamación. Bueno, en los estudios del laboratorio, los resultados analíticos se encontraron normales en el hemograma y en la bioquímica, a excepción de los siguientes, que fue a los anticuerpos antipéptido cíclico citruliano, que en estos salieron positivos. En el factor reumatoide a inmunoglobulina M también salió positivo, PCR positivo y en la velocidad de segmentación globular de 48 milímetros por hora. ¿Hasta aquí tienen algún probable diagnóstico? Artritis. ¿Alguien más?
artritis también. Bueno, bueno, ¿Qué pues otra sí, enfermedad te efectivamente. puede dar positivo estos reactivos, doctores? Aparte de la artritis. ¿Sí me escucharon, doctores? Sí, pudiera ser también en lupus. También lupus, ¿qué otra? mm, el síndrome de George, sí. Sjögren. También Sjögren. Perdón. Y una enfermedad de Duchenne también puede salir positivo con estos mismos parámetros de laboratorio. Muy bien, ya dijeron que era artritis reumatoide. Continúen, por favor. Perdón, efectivamente fue artritis reumatoide. Como tratamiento se le hizo la combinación triple de metrotrexato, perdón, hidroxicloroquina y sulfasalacina, perdón. Y bueno, también es importante mencionar que se le hizo, en el diagnóstico se le hizo los criterios EULAR, en el que, bueno, en la afectación de una a tres articulaciones pequeñas, los puntos asignados fueron dos. El factor reumatoide y anticuerpos antipéptido cíclico citrulliano positivo fuerte fueron 3, PCR y velocidad de sedimentación globular anormales 1, la duración de síntomas de 3 meses, es decir, mayor o igual a 6 semanas, es 1, y bueno, los puntos asignados punto total fueron 7. Para la confirmación del artritis reumatoide se necesitan de 6 a 10, de 6 a 10, perdón, puntos. Bueno, vamos a continuar con la enfermedad. Bueno, en su etimología, la palabra artritis viene del griego artritis, que está formada por atrón, coyuntura, y el sufijo itis, que es inflamación, artrodinia, que se refiere al dolor de las articulaciones. Como definición vamos a tener que es una enfermedad inflamatoria, autoinmune y crónica, que esta es de etiología desconocida, y esta va a afectar principalmente grandes y pequeñas articulaciones en forma asimétrica, produciendo un engrosamiento sinovial y destrucción del cartílago articular y la aparición de erosiones óseas, que estas van a llevar a la deformidad articular permanente. En su epidemiología, vamos a tener que la tasa de incidencia en México por cada 100.000 habitantes es de 35.9 en mujeres y de 14.3 en hombres. Esta enfermedad afecta entre el 1 y 1.5 de la población mundial y puede ocurrir a cualquier edad con un pico de incidencia entre los 30 y 60 años, con una media de los 41.5 años. Vamos a tener diferentes factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, así como es el sexo femenino, los antecedentes familiares de artritis reumatoide, la edad avanzada, la exposición a los salicilatos y tabaquismo. Y en cambio el consumo elevado de la vitamina D, el té y el uso de anticonceptivos orales se asocia a una disminución del riesgo de esta enfermedad. En su etiología, vamos a tener que el proceso inflamatorio va a estar mediado por la producción de mediadores solubles, que en su mayoría van a ser las citocinas.
pero también tiene que ver los factores de crecimiento y las quimiosinas, el cual el efecto final es la destrucción del cartílago y el hueso subyacente, así como otras diversas manifestaciones extraarticulares. En el cuadro clínico vamos a presentar dos fases, bueno, la aguda y la crónica. En la fase aguda va a presentar dolor, rigidez, disminución de la capacidad funcional, aumento de la cantidad de líquido sinovial dentro de la articulación y aumento de volumen por hidratrosis. Mientras que en la fase crónica va a haber recurrencia de los episodios similares y síntomas y signos de alteración estructurales de la articulación por afección del cartílago, hueso, ligamentos, tendones y la cápsula articular. Y vamos a tener que pues, las deformidades articulares van a constituir un signo patognomónico de esta enfermedad, aunque no son signos indicativos de que haya una inflamación activa. Dale la siguiente. Bueno, seguimos con la fisiopatología. Aquí la inflamación de la membrana, aquí lo principal va a ser la inflamación de la membrana sinovial y la destrucción progresiva de lo que es las articulaciones y el hueso, mediado por la destrucción de mediadores solubles como lo son las citocinas. En la membrana sinovial se va a producir una inflamación de células inflamatorias, principalmente, principalmente lo que son los linfocitos TH17. Estos van a desempeñar un papel iniciador al interaccionar con células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Los macrófagos van a secretar factores de necrosis tumoral alfa y lo que son los linfocitos los linfocitos 1 implicados en la perpetuación de la inflamación crónica de la artritis. Después vamos a tener el diagnóstico. Este se va a hacer mediante hemática completa. Lo que son también la velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva, las transaminasas, factores alcaninos, creatinina sérica y exámenes general de orina. Estos por lo general se van a hacer 3 meses después de haberse diagnosticado. También para diagnosticarlo vamos a tener la clasificación de ACR para artritis reumatoide. Aquí el paciente va a tener mínimo más de una articulación inflamada. El principal se va a dividir en cuatro, que es el compromiso articular. Aquí cuando la articulación es grande es 0 puntos. Cuando hay 10 articulaciones grandes es 1 punto. Cuando es 3 articulaciones pequeñas con o sin compromiso son 2 puntos. Cuando hay más de 10 articulaciones pequeñas van a ser 3 puntos. Y cuando hay más de 10 articulaciones, al menos una de estas que sea pequeña van a ser 5 puntos. Después tenemos la serología. Cuando el factor reumatoide es negativo y el anti-PC negativo es 0 puntos. Cuando hay factor reumatoide débil positivo y el anti-PC positivo es 2 puntos. Y cuando el factor reumatoide fuera positivo y el anti-PC fuera positivo, son 3 puntos. Y después tenemos el punto de restantes de la fase aguda. Aquí el PCR va a ser normal y el BCG va a ser normal, es 0 puntos. Y cuando están anormales los dos va a contar 1 punto.
Y durante los síntomas, cuando son menos de 6 semanas, 0 puntos, y cuando es igual o más de 6 semanas, es 1 punto. Después tenemos el tratamiento. Este principalmente se va a dar por AINES y analgésicos, como lo es el ibuprofeno, el indomethacina, el naproxen, el paracetamol y el tramadol. Y aquí tenemos una tabla de los principales ejemplos que se pueden recetar. Bueno, continúo con el sistema articular. Das, por favor. Bueno, su etimología, la palabra latina artus se asocia a la raíz indoeuropea, hacer, colocar o ajustar, que está presente en el griego artron, articulación, de donde tenemos artritis, artrópodo, artrosis. Bueno, su definición general se conoce como articulación el conjunto de elementos o tejidos que permiten la unión entre dos o más huesos. Su origen embrionario es del mesodermo, lámina intermedia en el disco embrionario trilaminar. Bueno, su anatomía, vamos a encontrar las superficies articulares, que son los bordes de la epífisis de los huesos largos, aquellas que se componen en contacto, cartílago articular, reviste las superficies articulares de los huesos. Su función es disminuir las presiones entre los puntos de apoyo de los huesos e impide el desgaste de las articulaciones. Ligamentos, su función es ligar los huesos, estabilizan las articulaciones limitando movimientos demasiado amplios. Fibrocartílagos adaptan las articulaciones para lograr un mejor apoyo y amortiguar la articulación. La cápsula articular adapta las articulaciones para lograr un mejor apoyo y amortiguar la articulación, contiene y encierra y fija la articulación. El líquido sinovial lubrica las articulaciones, disminuyendo las fricciones entre los cartílagos y a la vez los nutre. ¿Le das, por favor? Bueno, su fisiología, vamos a tener 3 tipos de articulaciones: la sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis o sinovial, también conocida. La sinartrosis no posee movimiento y están unidas por tejido fibroso, y existen varios tipos: suturas dentadas, sindesmosis. Los ejemplos más comunes se dan entre los huesos que forman el cráneo. La anfiartrosis tiene poca movilidad y se une a través de un fibrocartílago. Y la sinovial o diartrosis son las más móviles, las más numerosas y las más completas del cuerpo. Bueno, en su histología, pues tenemos los tipos de cartílago: hialino, elástico, fibrocartílago. En el hialino, sus características es colágeno de tipo 2, matriz basófila, condrocitos generalmente organizados en grupos. El elástico es colágeno de tipo 2, fibras elásticas. El fibrocartílago es colágeno de tipo 1, matriz acidófila, condrocitos organizados en filas paralelas entre los haces de colágeno. En el hialino, el pericondrio presenta en la mayoría de los sitios decepciones como cartílagos, articulaciones y epífisis. El elástico es en el pericondrio presente. El fibrocartílago hay pericondrio ausente. La localización del hialino es extremos articulares de los huesos largos: nariz, laringe, tráquea, bronquios, extremos ventrales de las costillas. El elástico, pabellón auricular, paredes del conducto auditivo, trompa de Eustaquio, epiglotis, cartílago cuneiforme de la laringe. Y por último, el fibrocartílago, discos intervertebrales, discos articulares, sínfisis púbica, inserción de algunos tendones.
Y sería todo de nuestra parte. Doctor, muchas gracias. De nada, doctor. La intención de la clase es que sea como lo fue ahorita, puntual, precisa, sin tantos atajos ni andarnos con tantas situaciones de rodeo. Van entendiendo mejor la dinámica de cómo es una presentación clínica y que no se debe llevar más de 1 hora de clase. La forma de hacerlo es dejar claro qué es lo que tenía el paciente que llegó a consulta con nosotros y que viendo la clínica de este paciente podamos asociarlo solo a ese tipo de patología. Pudiera haber diagnósticos diferenciales parecidos, pero solo uno de ellos cumple con los criterios del libro acorde a un paciente ideal con ese caso clínico. Después hacer una revisión de la bibliografía para que todos estemos en sintonía y al final dejar claro el aparato o sistema al que pertenece nuestro rubro para que todos sepamos abordar ese tipo de pacientes. Que cuando estén en su servicio social, su internado o en la residencia que les pidan hacer la presentación de un caso clínico, ustedes sepan la forma correcta de cómo se debe dirigir, preparar y organizar este. El día de mañana vamos a tener nuestro tercer examen parcial y este mes cerramos ya con la parte final de nuestro curso. Es muy importante que sepan que si no acuden a clases, pues van las faltas pertinentes y la sanción que ello reprende. De igual forma, entrar a la clase y salirse o entrar a una parte y en la segunda no entrar también es falta. Para que no exista sentimientos encontrados, se está avisando con tiempo, se estuvo avisando durante todo el semestre, así es que pongan atención en esos detalles. Por mi parte sería todo también. Nos veríamos mañana para su evaluación. Ok, Y doctor. quien llegue a tener algún tipo de duda o algo, por favor me puede contactar para poderle aclarar cualquier situación. ¿De acuerdo? Sí, doctor, Sí, gracias. doctor, Gracias. gracias. Gracias, doc. Muy bien, bueno, nos veremos mañana con la evaluación. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.